Dios te bendiga, bienvenidos a Restauración, tu canal con palabra de edificación para tu mente, alma y corazón. En este tema vamos a hablar de un tema interesante que entiendo que en el mundo cristiano ha sido un tema objeto de mala interpretación, de mala examinación y de mala aplicación también. Y es que si Jesús no abolió los mandamientos, no abolió la ley, entonces ¿quién lo hizo? Porque una de las cosas en que nos fundamentamos dentro del Evangelio es que tomamos un verso para decir, no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Realmente, el gentil nunca ha vivido bajo la ley. Nunca fue sometido a la ley judía o mosaica de Moshe, de Moisés. Nunca se sometió porque el gentil no formaba parte del pueblo sagrado de Dios, sino que por la gracia, que es el acceso que nos injerta al pueblo de Israel, la gracia por medio de Jesucristo, es que empezamos a recibir la salvación del Mesías. Pero ¿qué pasa? Hoy en día he escuchado a varios cristianos decir que la ley fue abolida, que los mandamientos fueron abolidos, que Jesucristo quitó 8 mandamientos y solo dejó 2. Y eso es una reverenda estupidez y una reverenda falta de respeto a la palabra, porque contradice todo lo que menciona las Escrituras. Si te vas a Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, dice de la siguiente manera: no penséis que he venido para abrogar o abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante unos de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y el verso 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y qué bueno que Jesús, que damos gracias por esta palabra, qué bueno que Jesús es quien enseña claramente lo que significa entrar al reino de los cielos y lo que necesitamos para que tal cosa suceda. Sucede que en la Biblia, en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde aparece la señal de la mujer vestida de sol y las estrellas debajo de sus pies, texto que usa el romanismo para atribuirlo a la madre de nuestro Señor Jesús. Ese texto habla que luego de que la serpiente no pudo haberle hecho daño a la mujer, fue en contra de aquellos que guardaban los mandamientos de Dios. Los hijos de la mujer que guardaban los mandamientos de Dios. Y es bueno saber que la palabra ley, por ejemplo, que es una palabra que nosotros obviamos y lo tenemos como algo satánico dentro de la religión cristiana. La palabra ley se menciona aproximadamente 248 veces en el Nuevo Testamento y 416 en el Antiguo Testamento. Esto equivale a un total de 664 veces aproximadamente. Es un aproximado lo que se menciona aquí, de que se menciona la palabra ley. Y cuando hablamos de ley tenemos que hablar de justicia. Y para hablar de justicia de Dios tenemos que hablar de su ley, porque la justicia se aplica en la ley. Donde hay ley, donde hay justicia, se aplica la ley y viceversa. Pero la palabra mandamiento o mandamientos se menciona 73 veces aproximadamente
en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo se menciona 73 veces en el Nuevo Testamento y 177 en el Antiguo, para un total de 250 veces aproximadamente que se menciona la palabra mandamiento. Y quien hace referencia a los mandamientos en una y otra ocasión es Jesús. Tanto que la Biblia hace mucho referente a los mandamientos y lo que representa guardar cada uno de los mandamientos que estableció nuestro Salvador Jesucristo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 26 al 28, mira lo que dice. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? En la ley, hermanos. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Señores, y si tú te haces una pregunta, Dios le dio 10 mandamientos a Moisés allá en la montaña. Y si tú le preguntas al creyente, ¿cuántos mandamientos tú guardas hoy día? No sabe qué responderte. Y hay otro grupo que te dice, Jesucristo lo resumió en 2. Y tú le preguntas, ¿cumples a totalidad o a cabalidad esos 2 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú lo cumples a totalidad o a cabalidad? Y la respuesta puede ser nula en cuanto a la respuesta de guardar los mandamientos. Los mandamientos siempre han existido. Las leyes de Dios siempre han existido. Y la humanidad siempre ha tenido problemas para obedecer a dichos mandamientos y a dichas leyes. Cuando Dios estableció la tierra y creó al hombre y puso al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, es que la mujer habla con Satanás, que la hace caer inmediatamente. Se hace una desobediencia al mandato, a las enseñanzas, a los preceptos, a los estatutos, a la ordenanza, a la ley de Dios en el huerto del Edén. Pero cuando el hombre sale del huerto del Edén, aún así sigue fallando a la ley y a los mandamientos de Dios. Tanto que en nuestra actualidad, usted nota que la iglesia del romanismo tiene 10 mandamientos y de los 10 tomó 2 mandamientos que radicalmente los sacó de la Biblia, que es el mandamiento que habla de las imágenes y es el mandamiento que habla de guardar el Shabbat o día de reposo. Y son 2 días que el romanismo no quiere tener en la fila de sus mandamientos, pero que también el cristianismo, en un sentido, los obvia, por lo menos el de guardar el Shabbat o el sábado. Fíjense que la Biblia establece que se guarde el sábado, el Shabbat, el 7º día de la semana, no el primero. Pero, irónicamente, el romanismo, antes de llegar al cristianismo, adoraba al dios Sol. Adoraban al dios Sol. Y en inglés, el día domingo significa día del sol. Y si usted sabe algo de inglés, se pone a examinar el inglés, cada día de la semana en inglés forma parte de un planeta. Y los atenienses, la gente de Roma, los griegos, esa gente adoraban los planetas. Casualidad que en inglés el día domingo se llame Día del Sol, Sunday. Demasiada casualidad. Cuando ellos dicen que Jesucristo fue quien cambió los mandamientos y no hay una seña, un pasaje, una pista de que tal cosa fuera así. Ellos se agarran del verso donde Jesucristo está hablando de adulterio y dice, pero yo les digo, y ellos lo que no saben que Jesucristo le está agregando más peso, más carga a dicho mandamiento y no cambiando ese mandamiento, pero digamos, ok, Jesucristo cambió el mandamiento. ¿Dónde dice que Jesucristo cambió el día de reposo?
donde dice que ahora el día de reposo, el día del Señor, tiene que ser el domingo. Y ellos dicen, Jesucristo se le aparecía a los discípulos el domingo. Los discípulos se reunían el domingo. La casualidad tan grande, ¿no? ¿No sería que Jesucristo resucitó el domingo y se le aparecía a los discípulos el domingo porque guardaba los mandamientos de Dios? ¿No será que los discípulos se reunían domingo porque el sábado estaban ocupados guardando el Shabbat? Recuerden que todavía el mesianismo, los que siguen al Mesías, Yeshua, ellos guardan las leyes de Dios. Pero Jesucristo dice en Juan 14:15 de la siguiente manera, y grabas esto bien: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿De qué mandamientos estamos hablando? ¿De aquellos que fueron abolidos? ¿De aquellos que fueron cambiados? ¿De aquellos que ya no existen? Jesucristo hace un llamado a que si le amamos, guardemos sus estatutos, sus mandamientos. Y de la única manera que podemos heredar o ver el reino de los cielos es guardamos sus mandamientos. En el video anterior hablamos del nacer de nuevo, pero esto implica el sometimiento a la palabra, que es lo que el hombre no quiere hacer. El hombre busca muchos pretextos para no obedecer los mandamientos de Dios. Tanto que por el romanismo, en Roma, el catolicismo romano ha creado sus mandamientos. Y los evangélicos, los cristianos evangélicos han creado sus mandamientos, dogmas del concilio, que se obedecen más fácil los mandamientos del concilio para pertenecer al concilio y no salir de ahí, que lo que establece la propia palabra. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Sus mandamientos, hermanos. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de los mandamientos establecidos por Dios, que están vigentes todavía y son los que capacitan al hombre para llevar una vida íntegra delante de Dios. El que guarda los mandamientos, ya sea que se resuman en dos, como Jesucristo dijo, que en estos dos mandamientos se resume la ley y los profetas. En dos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas, y tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué implica estas dos cosas? Si amas a Dios, guardas cada uno de sus mandamientos y no haces cosas que no sean del agrado de Dios. Y si amas a tu prójimo, no le agravias en nada. Le deseas el bien y buscas el bien para tu prójimo. San Juan capítulo 15, versículo 10 al 14 dice de la siguiente manera: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ese es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si ustedes hacen lo que yo les mando, ustedes son mis amigos. No si hacen lo contrario, no si se le ocurre hacer algo. No, hermano, la Biblia está entera, completa, de referencia para que guardemos los mandamientos. Jesucristo dijo: no piensen que yo vine para abolir la ley y los profetas. He venido para cumplirla. La pregunta que vuelvo y hago es: si Jesús no abolió la ley y los profetas, en la ley y los profetas se encuentran los mandamientos de Dios. ¿Quién la abolió? ¿Quién la eliminó? ¿Quién le dio la autoridad al hombre para eliminarla y quitarla de medio nuestro? ¿Quién fue que le dio tal autoridad al hombre que el hombre
no entiende lo que Dios quiere que se haga a favor o en beneficio de su pueblo. Si Jesucristo dice claramente que no pasará ni una J, ni una tilde, ni una H, ni una ñ, hasta que todo se cumpla, porque obviamos los mandamientos. Mire la referencia que hace aquí el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 25 al 27. Os esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Y pondré en vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Donde Dios estableció que los gentiles debemos de vivir sin leyes. ¿Dónde estableció Jesús que los gentiles tenemos que vivir sin mandamientos? ¿Dónde establece la palabra que la ley nos hace exentos de guardar sus estatutos y mandamientos? ¿De quién le dio la autoridad al hombre para creer dicha cosa? Si nosotros supuestamente somos sola escritura, ¿por qué hacemos algo diferente a lo que la escritura establece y manda a que se haga? Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 y 4. Primera de Juan capítulo 2 versículos 3 y 4 dice: y en esto sabemos que vosotros le conocemos. ¿A quién conocemos? Al Padre, al Hijo y a la presencia del Espíritu Santo, si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Verso 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿De qué grupo tú eres? ¿De aquellos que dicen conocerle sin guardar sus estatutos? ¿O eres de aquellos que le guardan sus estatutos y le conocen por eso? Capítulo 3, versículo 22 de Primera de Juan, dice de la siguiente manera: y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos todas las cosas que son agradables delante de él. Interesante. Capítulo 5, versículos 2 y 3, para ir terminando. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquellos que hablan de la ley, de los mandamientos de Dios, como que es algo malo para el hombre, para que lo tengan claro y precisamente establecido en su cabeza. La Biblia no se contradice, la palabra es clara. Solamente aquellos que hayan nacido de nuevo podrán ver el reino de los cielos, y solamente aquellos que guardan los mandamientos de Dios podrán heredar el reino de los cielos, porque Dios es un Dios de leyes, de normas, de preceptos y de pactos. Y para tú alcanzar aquello que Dios habla, tú tienes que obedecer a su palabra. De lo contrario, no hay nada que establecer. ¿Cuántos de los mandamientos que Dios establece tú guardas? De los 10, ¿cuáles tú guardas? O tú estás como romanismo, que solamente porque hay un versículo que habla de las imágenes lo quitaron. Y porque hay un versículo que contrasta o contradice el guardar el domingo, lo quitaron también. Y pusieron santificar las fiestas. Jesucristo no habló de eso nunca. Eso es diabólico. Eso es diabólico. Y Jesús dice, Mateo 5:17 en adelante: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Jesucristo vino él a cumplir
todo lo que dice la ley y los profetas de él. Pero no vino a abolir la ley ni los mandamientos de Dios. Porque de cierto os digo, y quiero que todo el que está ahí se le grabe esto en la cabeza, que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante, hermano, uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y si fueron abolidos y fueron quitados, ¿por qué Jesucristo exalta a cualquiera que lo enseñe y a cualquiera que lo viva? Jesucristo ni abolió ni cambió los mandamientos, los cumplió y quiere que su pueblo cumpla y obedezca a los mandamientos de Dios. La ley se le aplica a cualquiera que infringe los mandamientos. Porque si tú estás en la calle y no violentas la justicia, la ley, no se te aplica la ley, pero si lo haces, se te aplica inmediatamente. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y hasta aquí este video. No olvides suscribirte, comentar y compartir. Deja tu comentario, que es importante para el crecimiento de este canal, de esta plataforma. Será hasta la próxima. Bendiciones.